Vamos hoy a hablar acerca de las aflicciones del justo y vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor así, está hablando el Señor Jesús, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús dice que en Él tendremos ¿qué? Paz. ¿Sabe una cosa? Sin lugar a dudas, si Dios no estuviera en nuestras vidas, no tendríamos paz. ¿Qué cosa tan horrible está pasando en el mundo? Venimos de una pandemia que todavía no tiene cura, una pandemia que todavía los médicos están tratando de tener la forma de controlarla, una pandemia que ha golpeado a millones de personas. Cuando esto comenzó hace más de un año, muchos escépticos, muchos incrédulos, muchos decían esto no es real, eso no es verídico, eso no ha pasado nada, etc. Pero yo creo que ya en este momento a la gran mayoría de nosotros o les ha dado COVID, o han tenido a alguien cercano que les ha dado COVID, han conocido ya de primera mano lo horrible de esta peste, el COVID-19. Y ahora estamos viendo este año 21, no solo con esta situación de la pandemia, sino una cantidad de conflictos que en la Biblia están establecidos que ocurran. Por eso, si me lo permite, quisiera decirle algo. A veces nosotros hacemos oraciones que se vuelven infructuosas, oraciones que no van a ser contestadas. Por ejemplo, orar a Dios y decirle que esto no ocurra, esto tiene que pasar. Escúcheme con mucha atención, esto debe ocurrir, tiene que pasar. Estos son los dolores de parto antes del nacimiento. Es imposible pensar en una mujer que dé a luz sin dolor, sin padecer algo. Así que la tierra en este momento está sufriendo, pero eso está escrito en la palabra. Y nosotros como creyentes y como personas que entendemos en algo las escrituras, no podemos orar diciendo que esto no ocurra. Esto tiene que pasar. Esto está escrito y finalmente debe pasar. Ahora, sí podemos orar pidiéndole al Señor que esto pase rápido. Hace un tiempo atrás escuchaba a alguien decir algo muy interesante. Decía: si usted tuviera que atravesar un campo sembrado con rosas, ¿cómo lo atravesaría? ¿Lento o rápido? Un rosal gigantesco. Hay que pasar un campo sembrado con rosas. Las rosas son hermosas, pero yo creo que todos sabemos que las rosas tienen espinas. ¿Cómo lo atravesaría usted? ¿Despacio o rápido? Seguramente la manera, ambas formas van a provocar daño, ambas formas son dolorosas, pero yo creo que la manera que la gran mayoría escogería es atravesarla como rápido, correr. Por eso los abuelos decían en mi país: al mal paso darle prisa, al tiempo malo hay que correr. Y seguramente antes de orar y decirle: Señor, que esto no ocurra, es mejor decirle: Señor, como dice tu palabra, acorta los tiempos y que esto pase rápido. Estamos viendo situaciones dantescas, situaciones horribles, imágenes de lo que ha pasado en Kabul, por ejemplo, un gobierno de transición que no pudo establecer el orden, la retirada de las tropas de Estados Unidos, pronto a cumplir 20 años de lo que ocurrió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Ya se van a celebrar 20 años, se retiran las tropas y automáticamente viene el gobierno de los talibanes, un gobierno que le ha hecho muchísimo daño a su propio pueblo, un gobierno opresor, un gobierno sanguinario, y vimos unas imágenes, hasta donde se pudo ver porque eran muy fuertes, imágenes de gente corriendo a tratar desesperadamente de subirse a un avión, y muchos de ellos se subieron en las alas del avión, desesperados, queriendo tener un cupo dentro de un avión, y obviamente cuando el avión
despega, pues obviamente la gente se cae del avión. Una cosa sacada de una película de terror, de zombies, una cosa aterradora, pero le quiero decir, esto que está viendo el mundo, lo que pasó en Haití, por ejemplo. Haití, ahí tenemos a Justo, que vive en República Dominicana, son vecinos de Haití. Haití no supera un golpe y viene otro, y viene otro, y viene otro golpe. No quiero entrar a polemizar el por qué, pero entre otras cosas, pues en Haití el tema del vudú se practica muchísimo. Y quiero decirles que esta gente está tan golpeada, están pasándola tan mal. Vino un terremoto este fin de semana, un terremoto que estuvo bastante fuerte, murió mucha gente, ahora muchos están ni siquiera en albergues, sino debajo de unos plásticos. Viene una tormenta tropical también, esta gente la está pasando terrible. En el otro lado del mundo vemos en algunos países de Europa inundaciones, pero en otros, como en Grecia, vemos incendios históricos consumiendo bosques, consumiendo casas, consumiendo animales. Quiero decirle, todo esto es parte de lo que tiene que ocurrir. Todo esto tiene que pasar. Es lo que la Biblia nos menciona como principio de dolores. Mateo capítulo 24, vamos a estar allí. Mateo 24 dice el versículo 5. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y subraye esto, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice que es necesario. Es algo que tiene que pasar. Guerras, rumores de guerras. Y el Señor dice, pero no se turben. En lo que leíamos en Juan, el Señor decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y quiero decirle que vivir en esta época es bastante complejo, muy complejo. Y hoy le voy a hablar de la aflicción que le causa al justo ver todas estas cosas. Yo no sé si usted se ha sentido triste, si usted le aflige, le duele lo que le pasa a otras personas en el mundo, pero debería pasar. Nosotros no podemos ser indolentes, nosotros no podemos ser indiferentes, nosotros no podemos desconocer que seres humanos semejantes a nosotros están sufriendo. Mujeres en este momento están sufriendo. En Kabul, la capital de Afganistán, las mujeres están llenas de miedo porque saben de primera mano que las mujeres son atropelladas allá de una manera tremenda, horrible. Ni siquiera les daban acceso al estudio, ahora están estudiando porque hubo un gobierno que les dio unas garantías que ya no existe. Bueno, hay niños que están siendo maltratados, violados, asesinados en el mundo entero. La maldad se va acumulando cada vez en la tierra. Entonces hoy le voy a hablar de esa aflicción que produce el mundo en nosotros. Yo no sé, pero a mí todas estas noticias me afligen. Y quiero decirle que no se trata de ver noticias para deprimirnos. No se trata de ver noticias o enterarnos de lo que está pasando para sentir que no vale la pena seguir adelante. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser luz para ellos. Tenemos que ser un faro. Recuerde que los faros se construían cerca a acantilados. Los faros, los navegantes antiguos sabían que cuando había un faro, el faro les estaba diciendo, cuidado, peligro, hay rocas, pueden destruir el barco si te aproxima. Eso tenemos que ser nosotros, faros de luz. Tenemos que iluminar a esta gente que está, de verdad, se lo digo con mi corazón, pasándola terriblemente mal. Y la Biblia dice, en mí tendréis paz, dice el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué es el mundo? El sistema antidios. El sistema antidios. Cada vez vemos más maldad, cada vez vemos más podredumbre, cada vez vemos más crueldad con los seres humanos, con la creación, con los animalitos. Cada vez vemos más personas indiferentes. Entonces nosotros que estamos todavía acá,
Tenemos que ser para ellos un consuelo, para ellos una ayuda. No podemos viajar a Kabul, no podemos ir a Haití, no podemos ir a Grecia, no podemos ir a Europa donde está ocurriendo tantas cosas, o aquí mismo en Sudamérica, pero creo que si usted mañana se une conmigo, hacemos un ayuno, doblamos nuestras rodillas delante del Señor, gemimos por ellos, intercedemos por ellos, el Dios de los cielos hará algo a favor de estas personas. Y dice el versículo 7, dice, el 6 dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Y dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes como el COVID, ¿no? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice el 8, y todo esto será principio de dolores. Apenas comienza. Así que no se turbe, no es la venida del Señor Jesús. Y yo quiero decirle algo respetuosamente con aquellos que piensan de manera diferente. No quiero ofender a nadie. El tema de la vacuna es libre, espontáneo, cada quien decidirá si se vacunan o no. Pero he escuchado con tristeza cristianos afirmando que la vacuna tiene que ver con la marca de la bestia, y esto no es así. Si fuera la marca de la bestia me preocuparía, porque entonces ya estaríamos en la tribulación y entonces ya hubiera ocurrido el arrebatamiento de la iglesia y nos quedamos corto y a nulo. Entonces esto no es la marca de la bestia. La vacuna, simplemente hablándolo en lo espiritual, es la preparación, es doblegar, es un experimento social para lo que vendrá. Nadie podrá comprar, ni vender, ni entrar a una universidad, ni viajar, ni visitar otro país, etcétera. Es simplemente un ejercicio de lo que vendrá. No es la vacuna la marca del anticristo. ¿Por qué? Porque la marca del anticristo involucra adoración. Esto no está involucrando mi fe. A mí no me están obligando a dejar mi fe para adorar a otro personaje. La marca de la bestia sí. Si te saca la transmisión, vuelve a conectarte. No te dejes perder la bendición. Vamos hasta las 10, si el Señor lo permite. Es que empiezo a hablar estas cosas y ocurren cosas sospechosísimas en redes sociales. Ahora, ¿qué más le quiero yo decir? La Biblia, el Señor dice, esto es necesario que acontezca. Es necesario. Yo me preguntaba, el reloj de nosotros es Jerusalén. Y yo me preguntaba, ¿cómo se puede sentir un cristiano de Medio Oriente versus un cristiano occidental? Seguramente para ellos las señales están cada vez más y más fuertes. Para nosotros no tanto. No se relaje. Seguramente en algún momento Dios nos guarde. Podemos pasar como nación que se levanta otra nación vecina, que nos aborrece, que siempre nos ha querido llevar a un conflicto, a Colombia, y siempre lo ha provocado. Uno no sabe. Dios guarde. Pero yo le quiero decir que es necesario que esto acontezca. Así que usted y yo vamos a orar por otros ahora que lo necesitan. Y yo le tengo una excelente noticia. El día que tú y yo necesitemos huir, necesitemos salir, necesitemos provisión, necesitemos comida, necesitemos protección, antes de que el Señor venga por su iglesia. Si eso llegara a acontecer, las oraciones que tú has hecho por otros, la intercesión que has hecho por otros, los ayunos, tus lágrimas derramadas delante del trono de gracia, serán recordadas por Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahorrando oraciones. Lo que hoy hacemos por otros en la ley de la siembra y la cosecha se nos devolverá a nosotros, o no sé, a nuestros hijos o a los hijos de ellos que seguramente pueden llegar a necesitarlos. Ahora, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La versión LBLA dice, en el mundo tendréis tribulación. En la versión JBS, la Biblia Jubileo dice, en el mundo tendréis apretura, de estar apretados. La versión DHH, Dios habla hoy, dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir. Y la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es así. ¿Sabe? El justo Lot vivía en Sodoma y en Gomorra. Lot era un hombre bueno,
que vivía en medio de una comunidad perversa, una comunidad pervertida, una comunidad irrespetuosa, irreverente, una comunidad sanguinaria, la de Sodoma y Gomorra. Y sabe, vivir en el mundo hoy a nosotros nos causa aflicción. Yo no sé usted, a mí me causa dolor. A mí me causa dolor ver tanta injusticia, a mí me causa aflicción ver tanto desamparo, tantas viudas, tantos huérfanos, tantos niños sin futuro, sin hogar, sin estudios, sin educación. Ver cómo se roban el dinero de manera descarada, ver cómo todo el mundo habla mal de todo el mundo, cómo se aborrecen, cómo se mata por nada. Eso causa ¿qué? Aflicción. El mundo, el sistema, a ti y a mí nos causa aflicción. Pero vuelvo a decirle, no se trata de deprimirnos, porque el Señor Jesús dijo, en mí tendréis paz. Entonces cuando yo siento que toda esa carga emocional y espiritual me está agobiando, ¿voy a quién? Al Señor y le digo, ¿sabes qué, Señor? Necesito tu paz. Necesito que me des paz. Yo necesito tener paz. Hay cristianos que ya no tienen paz. Ese tema del tapabocas, ¿cuánta paz nos ha robado? Ese tema del contagio. Hoy nomás pensaba en eso. Me pareció muy triste y venía en el carro hablando con Dios. Muy triste que otro ser humano se te vaya a arrimar a decirte algo y tú lo veas con fastidio, con incomodidad, lo veas con rechazo, estará contagiado, me irá a contagiar, no tiene bien puesto el tapabocas. Eso es diabólico, escúcheme. Eso es algo diabólico, orquestado desde las tinieblas. Pero yo tengo que tener ¿qué? Paz. Tengo que vivir con paz aún en medio del mundo. Y segunda de Pedro, capítulo 2, me habla algo muy interesante. Vaya conmigo al final de la Biblia y vamos a encontrar esa epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 7. Dice que Dios, voy a leerlo desde 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Para qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Para dejar un ejemplo. Para decirle a los demás, miren lo que pasa cuando ustedes viven de esa manera. Subraye la palabra impíamente. Le voy a decir qué es impío. Una persona impía es una persona que no tiene compasión ni piedad. ¿Qué es piedad? Piadoso es una persona fervorosa de fe. El impío no cree en Dios. Cuando usted mire en la Biblia, ¿qué es un impío? No cree en Dios. No vive piadosamente y no siente compasión por los demás. ¿Cómo era la sociedad de Sodoma y de Gomorra? Sin compasión y sin creer en Dios. Impíamente, no tienen fe en Dios. Es una sociedad que no cree en nuestro Dios. Ahora, versículo 7. Y libró al justo Lot. ¿Qué hizo Dios? Libró a un justo, a Lot. Y quiero contarte esto. Nuestra esperanza, y yo quisiera decirte lo contrario, pero a futuro, eso que vimos en Kabul, que hemos visto en tantos lugares del mundo, eso va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Guerras y rumores de guerras. Recuerde que una tercera guerra mundial no va a haber. La siguiente guerra de naciones será contra el Señor Jesús en la segunda venida, que no es el rapto. Pero entre naciones no va a haber. ¿Por qué? Porque ya hay muchos países con armas nucleares. No solo es Estados Unidos y Rusia. China, Japón, Corea del Norte con Kim Jong-un. La India, por ejemplo, tiene armas de destrucción masiva. Hay muchos países que tienen armas de destrucción masiva. O sea que si se armara una guerra, se acaba el planeta en un solo día. No va a haber una guerra nuclear. Pero sí van a haber guerras entre naciones, vecinos, confrontaciones armadas. Y yo quiero decirle esto. La Biblia dice, y libró Dios al justo Lot. Entre más se acerque el arrebatamiento de la iglesia, sea una persona más justa. Entre más justo seas, entre más justa seas como mujer, el Señor sabrá librarte en el momento apropiado. Qué desgarradoras esas escenas de gente tratando de subirse por una escalera a un avión ya lleno,
tratando de meterse por fuerza a un avión. Cientos o miles de personas corriendo en una pista detrás de un avión que iba a despegar, sin maletas, con lo único puesto era corriendo, desesperados. Qué doloroso y qué trágico eso, qué horrible, qué escena más dantesca, más sacada de una película de miedo, pero a veces la realidad supera la ficción. Y quiero decirle que en algún momento usted y yo seremos librados. ¿Cuál es la clave, amigo, hermano, que se conecta? Sea una persona justa. ¿Qué tenía Lot? Él veía todo lo que estaba pasando. Él veía, observaba homicidios, derramamiento de sangre, abuso de niños, violaciones, incestos, sodomía, relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, todos contra todos. Pero Lot, ¿cómo se mantuvo? Justo, escúcheme, justo. Así es como tenemos que mantenernos nosotros justos. No le robamos nada a nadie, no estamos en trampas, no estamos en sobornos, no estamos mintiendo, no estamos en adulterio, no estamos calumniando a los demás. Estamos tratando de ser gente ¿qué? Justa. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 7. Y libró al justo Lot, y mire lo que dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Voy a detenerme un momento allí. ¿Cómo vivía Lot en medio de una sociedad impía? Ya sabemos que impío es, no tiene piedad, no tiene misericordia y no cree en Dios, no tiene fe. ¿Cómo vivía Lot? Abrumado. ¿Cómo me siento yo a veces viviendo en este planeta? Así, abrumado. A veces me siento abrumado, a veces me siento demasiado afligido al ver tanta maldad, tanta violencia, tanta injusticia, tanta miseria. Al ver eso te puede abrumar. Y dice abrumado, y hay una palabra que el otro día la estuvimos enseñando, por la nefanda conducta de los malvados. Mire cómo la Biblia les llama malvados. ¿Qué es nefando? La palabra nefanda significa abominable. ¿Cómo era la conducta de ellos? Era abominable. Pero me llama mucho la atención este significado de nefanda. Dice que no se puede hablar sin repugnancia u horror. La conducta era nefanda, que no se puede hablar sin sentir repugnancia u horror. Era tan aterrador, era tan horrible lo que pasaba en Sodoma, era tan desgarrador que Lot vivía como abrumado. Una vez más le quiero decir, cuando todas estas cosas vienen, el Señor dijo, en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esto que está pasando en el mundo nos aflige. Nos aflige, nos duele. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele Haití? ¿Cómo nos duele Kabul, Afganistán? ¿Cómo nos duele Siria? ¿Cómo nos duele países en África que la están pasando tan mal en este momento? ¿Cómo nos duele nuestra propia nación? Nos duele. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? Y dice, porque este justo, una vez más, la Biblia vuelve y menciona, que moraba entre ellos, un justo moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa. Van 3 veces que la Biblia hace hincapié en la justicia de Lot. Y dice, cada día ¿qué pasaba? Afligía su alma justa. Y mire lo que dice aquí, qué tremendo. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué pasaba con Lot? Él veía, él oía lo que estaba pasando. Y su alma era afligida. ¿Sabe? En otra versión, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día se sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. En la versión NBB, Nueva Biblia Viva, dice, al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, amaba el bien y estaba asqueado de las perversidades de esos impíos que veía y oía diariamente. ¿Cómo nos duele lo que está pasando? Nos duele, nos duele.
Esas son aflicciones del justo. Nos duele. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Deprimirnos? No, vamos a ir a Dios a decirle, Señor Jesús, tú dijiste que en ti tendríamos paz y que en el mundo tendríamos aflicción y que tú venciste el mundo. Así que dame la paz que vence lo que el mundo me muestra todos los días. Gracias a Dios, yo le quiero decir que gracias al Señor, en las redes sociales hay restricciones, porque de lo contrario, si en redes sociales no hubiera restricciones, como me imagino va a haber en un futuro, en redes sociales se podrían subir con libertad, porque se puede hacer de manera clandestina, se subirían violaciones de niños, homicidios en vivo, que vuelvo y le digo, hay unos filtros que detectan eso y sacan esas cosas de una vez, pero usted se imagina todo lo que está pasando en este momento que usted y yo, gracias a Dios, no nos damos cuenta. ¿Sabe que este pasaje que voy a leer a continuación es bien poderoso? Porque me habla de un hombre justo que amaba a Dios y que estaba conectado con Lot. Vaya conmigo a Génesis capítulo 19. Lot vivía en medio de impíos y fue librado. Pero más poderoso me parece a mí el hecho de que Lot es librado por ser justo, pero Lot es librado por otro justo que intercedió por él llamado Abraham. ¿Sabe? Abraham intercedió por Lot cuando Dios le dijo, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Quiero decirte que si nosotros, siendo justos, o por lo menos tratando de serlo, oramos por otros justos, esos justos van a ser librados por causa tuya. Te tengo una buena noticia. Tu familia será librada por tu justicia. Tu familia será preservada de la destrucción por causa de que amas a Dios. Un día, amar a Dios, haberte guardado, haber renunciado a cosas, haberle entregado tus mejores años, haber renunciado a los placeres del mundo, haber renunciado a la vanagloria de la vida, haber hecho las cosas de manera correcta, será el tiquete de entrada a la salvación de tu familia. ¿Sabe? Lot salió de Sodoma, no salió solo, salió con su familia. Noé no entró en el arca solo, entró con su casa. Y te voy a decir esto, tu salvación es extensiva hacia tu núcleo familiar. Ellos van a ser beneficiados de ese plan de salvación, pero debes asegurarte permanecer como justo delante del Señor. Que tus obras, tus hechos, tus acciones, tus palabras sean justos delante de Dios. Y mire qué interesante lo que dice Génesis 19. Dice, destrucción de Sodoma y Gomorra, es el título. Ya los ángeles llegaron y ya hablaron con Abraham. Ahora van y sacan a Lot. Y mire lo que dice el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. ¿Quién hizo llover azufre y fuego? ¿El diablo? No, el diablo no tiene ese nivel de poder ni de control del universo, ni siquiera de la tierra. El diablo es bien limitado porque es un ángel, recuérdelo. Ahora, ¿de parte de quién vino el fuego y el azufre? De parte de Dios. Le quiero contar que un día esta tierra será fundida con fuego que vendrá de parte de Dios. La Biblia dice que los elementos arderán y serán consumidos. Todos los grandes edificios, los grandes monumentos, los imperios, todo lo que conocemos físicamente será destruido, como ya no puede Dios destruir por agua, porque hay un pacto que Dios nunca quebrantará con Noé. Ese pacto perpetuo de no volver a acabar la tierra por un diluvio, ahora será por fuego. Entonces Lot sale y recuerda este principio. Si Noé entró en el arca y una vez entró vino el diluvio, si Lot salió y fue destruida Sodoma y Gomorra, esta tierra no será destruida con nosotros. La iglesia será arrebatada, sacará Dios a su iglesia y luego sí vendrá la destrucción. Ahora, esto ocurre en la mañana.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y mire qué lindo este versículo, el 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar a donde había estado delante de Jehová. Abraham por la mañana pasó toda la noche pensando qué habrá pasado con Sodoma. Va a un lugar alto donde había estado orando y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Qué vio Abraham? Mucho humo. A lo lejos Abraham vio el humo. Y dice el 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, y qué precioso, subráyelo, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Se lo voy a volver a leer, que esto es precioso. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿De quién se acordó Dios? De Abraham. Un justo fue librado por uno más justo. Y un día, vuelvo a decirte, cuando necesitemos, porque en la Tierra, en el planeta Tierra, no va a haber un solo lugar seguro. No va a existir. Que yo me voy a tal parte porque va a ser seguro. Por un tiempo. Pero preparémonos a futuro para ver países que nunca nos imaginamos entrar en conflictos. Y ¿sabe? Ahí es donde yo tengo que orar. Ahí es donde yo tengo que ser un Abraham intercediendo. Señor, guarda la vida, protege la vida, Señor. Acuérdate de ese familiar, de ese amigo. Acuérdate de ese justo. Acuérdate. Y Dios por Abraham sacó a Lot. Qué tremendo, ¿no? Dios se acordará de ti. Dios se acordará de tu justicia. Dios hará memoria. Dios dijo, no puedo destruir a Sodoma porque ahí está Lot, sin decirle a Abraham. Dios tendrá misericordia de nuestra gente si permanecemos fieles a Él. Esa será nuestra carta de salvación, escúcheme. Esa será nuestra salida. Y dice que lo sacó, y me gusta mucho como lo describe en el versículo 28, dice en el 29, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Lo sacó en medio de la destrucción. Fue avisado. Los ángeles le dijeron, vete. Fue avisado. Seguramente un día a muchos el Señor les avisará, salgan de ahí, váyanse de ahí, corran, huyan, porque eso seguramente será parte del paquete antes de la venida del Señor. Ahora, ¿nos entristece ver lo que está pasando en el mundo? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia que pasaba con Lot? Él diariamente afligía su alma. Diariamente. No hace falta ver noticias, solo hace falta salir. Solo hace falta tratar con otras personas para darse cuenta cuánto dolor. Pero recuerda esto, Dios no nos permite esta aflicción para deprimirnos, para que nos queramos morir, para que queramos no salir o no seguir hacia adelante. Es todo lo contrario. Yo quiero decirle que el tiempo se está acortando. La venida del Señor Jesús está cerca, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Tenemos cuanto antes orar por los perdidos, orar por los que están en tinieblas, orar por los que seguramente nunca han escuchado el Evangelio o nunca han tenido la visión para aceptar la palabra del Señor. Y para terminar quiero leerle dos pasajes también muy interesantes, porque el Señor Jesús no me pide a mí nunca nada que Él no haya vivido. Y sabe, en la Biblia habla de 3 veces
en las cuales el Señor Jesús lloró. 3 veces el Señor Jesús lloró por algo. Pastor, ¿está mal llorar cuando uno ve el dolor de la gente? No. Es casi imposible uno ver noticias, vuelvo y le digo, lo de Haití que pasó este fin de semana, lo de Kabul tan conmovedor, sin que salgan lágrimas de los ojos. Ahora, el Señor Jesús lloró humanamente 3 veces. Una por Lázaro, ¿recuerda? Cuando Lázaro estaba muerto. Pero 2 veces el Señor llora por Jerusalén. Porque al Señor Jesús le duele lo que le va a pasar a Jerusalén. Le duele porque Él quiso ayudar a Jerusalén. Le duele porque Él quiso ayudar a los suyos. Y esta gente no entendió. El a veces querer ayudar al mundo y ver que no hay una respuesta del mundo como quisiéramos. Yo quisiera que llegaran miles de personas cada fin de semana a las iglesias. Sería lo ideal, miles. Pero a veces llega 1 o 2 o 5. Y eso al que ama a Dios y ama la creación, le duele. Esa es una gran aflicción del justo, ver y pensar en lo que le espera a estas personas en un futuro. Mateo, acompáñenme por favor a la palabra y vamos a ver de esas aflicciones una precisamente del Señor. Mateo capítulo 23, el versículo 37. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mateo 23, 37. Es un lamento, es una aflicción. A mí me causa aflicción. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dijo él de Jerusalén? Se lamentó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Y se lamenta y le duele. Y dice, ¿cuántas veces los quise juntar? Así como los pollitos se juntan debajo de la gallina, los quise juntar y no quisieron. ¿Sabe una cosa de Dios tremenda? Ningún ser humano se perderá sin que haya tenido primero la opción de ser salvo. Yo quiero decirle que Dios no está feliz, Dios no está dichoso que las almas se pierdan, porque finalmente Él las hizo. Y aquí yo no veo a un Señor Jesús lleno de rencor, como a veces encontramos los cristianos felices de que les vaya mal, y es que son paganos, y es que hacen lo malo, y es que practican. No. Eso no nos corresponde a nosotros. En Lucas capítulo 19, acompáñenme rápidamente por causa del tiempo. Lucas 19 encuentro otro momento de tristeza, de aflicción que provoca ver el mundo como va. En Lucas 19, versículo 41, dice la palabra del Señor así. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la Biblia, lloró sobre ella. Se lo vuelvo a leer, Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Cómo tenían ellos? Un velo, está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con un vallado, con un muro, y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es un mensaje profético que le dio a Jerusalén. Cuando el Señor muere, 70, 80 años después, muere y resucita, Roma viene a retomar el control de Jerusalén y destruye todo. Todo el templo, todo lo destruyen. Lo único que queda es una parte del muro de los lamentos que conocemos hoy, el muro que rodeaba el templo. De resto, todo lo destruyó. Y el Señor está diciendo, y llora al ver y dice, está encubierto, ustedes tienen un velo, no pueden ver lo que les va a venir. Y tú vas a caer y vas a aplastar a la gente que está allí adentro tuyo. Y hay algo que me sorprende, por lo cual deberíamos de orar. Y dice el versículo 44 al final, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto tú no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué está pasando hoy? La gente no está teniendo en cuenta la visitación del Espíritu Santo en la tierra hoy. Hoy el Espíritu Santo está, hoy el Espíritu Santo redarguye, hoy el Espíritu Santo de Dios sana, el Espíritu Santo de Dios nos deja entender las Escrituras tan fácilmente, es por Él. Hoy el Espíritu Santo revela, hoy el Espíritu Santo cambia, hoy el Espíritu Santo transforma, pero un día el Espíritu Santo será quitado de acá. Un día la iglesia será quitada, la luz será quitada y esta gente por la cual nos lamentamos y nos afligimos no habrán entendido la visitación de parte de Dios sobre el mundo. Una oración efectiva, inteligente, puede ser que este familiar entienda la visitación tuya en su vida, que esa comunidad entienda la visitación de la gracia tuya. Nosotros damos por hecho que esto va a ser siempre. No nos equivoquemos. Un día ya no habrá más. Un día ya no habrá quien predique la sana doctrina. Escúcheme. Un día ya no habrán templos al Dios de esto, al Dios de la Biblia. La gente aborrecerá a este Dios. La gente tendrá otros dioses. Vendrá el anticristo como un Dios. Vendrá el humanismo a convertirse en un Dios. El ser humano será su propio Dios. ¿Y sabe una cosa? Aún hay tiempo para que mucha gente sea salva. ¿Nos aflige? Claro, a mí me aflige profundamente esto. Me aflige profundamente pensar en cuánta gente está muriendo sin Cristo. Pero la mejor aflicción es la que se transforma en paz delante de Dios y es la que se transforma en clamor, en oración, en ruego, en súplica, en ayuno, en intercesión por los que están perdidos. Por eso mañana te invito a que tengamos un tiempo de ayuno, no por nosotros, sino por otros justos, por otros que están en la tierra sufriendo, por otras mujeres que están con miedo a ser violadas y luego asesinadas de una forma atroz, por niños, por hombres, por personas que en ese momento la están pasando realmente mal. Y un día el Señor librará a sus justos. Permanece justo, no te canses de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, oramos por todo lo que está pasando en la tierra y por todo lo que está ocurriendo dentro del sistema antidios, el mundo. Señor, todo esto que está ocurriendo es orquestado, es planeado, esto es premeditado, esto no es al azar. Esto ya está consolidado desde hace muchos años por fuerzas de oscuridad. Así que, Señor, hoy te pedimos, nosotros no tenemos el control sobre esas cosas, pero sí te pedimos que rescates a los justos, así como rescataste a Lot, viviendo en una sociedad impía, corrupta, violenta, con hechos tan abominables y aborrecibles
que daban asco. Lot estaba asqueado de ver tanta maldad. Señor, hoy ponemos delante de ti las aflicciones que nos produce el mundo. El mundo nos produce aflicciones, porque esto no es el diseño original tuyo para el hombre. Un día viviremos en el reino contigo y en ese reino no habrá nada de esto. No será un reino de muerte, ni de injusticia, ni de enfermedad, ni de llanto. Ayuda a que muchas personas puedan entender y puedan comprender la visitación del Espíritu Santo que está en la tierra. El Espíritu Santo que solo reposaba en reyes, en algunos, en profetas, en el Antiguo Testamento, que reposó en los jueces, en algunos de ellos, pero el Espíritu Santo no estaba en toda carne. Sin embargo, en los últimos tiempos, tú has concedido, Señor, que como un alivio, como un bálsamo a las heridas, tengamos la visitación de tu Espíritu Santo en cada carne que así lo anhele. Ayúdanos a entender qué maravilloso regalo, qué maravilloso privilegio nos has dado de tener al Espíritu de Dios con nosotros. Así que Espíritu Santo, danos paz, fortalécenos, levántanos, llénanos de fe. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer luz. Esta sociedad necesita de nosotros como luz. Espíritu Santo, danos poder en nuestras palabras. Entréganos los oídos de las personas para que puedan oír el mensaje. Danos una palabra sazonada con amor, pero con verdad. Danos, Señor, gracia, Señor, que la gente cuando nos vean a Jesús en nosotros. Señor, quítale los velos, las vendas, las veladuras, la ceguera espiritual. Señor, revélales lo que viene para el mundo. Así como el Señor Jesús se lamentó de Jerusalén, sabiendo que no quedaría piedra sobre piedra y lo que vendrá. Asimismo, esta gente tiene un velo tan grande que no se imaginan lo que vendrá. Oramos por los hermanos en Cristo, los hermanos en la fe, en medio de países musulmanes. En este mismo momento, en países como Corea del Norte, hay cárceles, campos de concentración, como los campos nazis en Corea del Norte con Kim Jong-un, para los que creen en ti, Dios. Oramos por esos hermanos coreanos que no quisieron negar la fe, que no quisieron adorar a Kim Jong-un y que hoy están allá presos, sometidos a hambre, a torturas físicas, mentales. Oramos por los que están en Rusia, oramos por los que están en China, donde también se prohíbe el evangelio. Oramos por los países que practican el comunismo, donde es prohibido predicar tu palabra. Oramos por esos justos para que tú los libres, para que les des fuerza, para que ellos no abandonen la fe, para que ellos no renieguen, para que ellos no caigan en apostasía, que ellos puedan sostenerse y mantenerse hasta el final. Oramos por todos los hermanos de la fe, por los justos que están en Medio Oriente, perseguidos, en Siria, en Irán, en Irak, en Afganistán. Oramos por los que están pasándola mal en este momento en Kabul. Oramos, Señor, por los que están en Haití, porque también allí hay justos. Oramos por los países y las naciones de la tierra y te pedimos, Señor, seguramente hay que cruzar este rosal lleno de espinas, pero hay que cruzarlo rápido. Así que oramos para que, como dice la Escritura, los días son acortados, porque si tú no acortaras los días, nadie podría ser salvo. Acorta los días, Señor. Te lo pedimos. Ten compasión de los que tienen hambre, de los que hoy no tienen un techo donde dormir o ya pasaron la noche, ya amaneció y no tienen donde comer, donde refugiarse del sol. Oramos como Abraham intercedió por Lot, sabiendo que si nuestra oración es justa, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo es eficaz, es efectiva y eficaz.
Y yo sé, Señor, que cada oración que hacemos por otros se va acumulando a favor nuestro. Y un día, cuando venga un momento difícil sobre nuestra nación, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra tierra, te acordarás de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.